Bueno, siendo 8:20 entonces, arrancamos con la presentación que voy a hacer. Vamos a la próxima diapositiva. A título de introducción y así como una breve definición, como está escrito ahí, como lo ven en la diapositiva, que la rabia es una enfermedad infecciosa grave, de curso agudo, típicamente agudo, y que afecta tanto a animales domésticos como también animales silvestres, por supuesto todo de sangre caliente, y al hombre, siendo una de las zoonosis de mayor gravedad para las personas. Esta es una enfermedad considerada episótica o enzótica. Significa de que en una región determinada están dadas las condiciones para que en este caso el virus rábico permanezca en la población silvestre y se presente esporádicamente con algunos de otros casos anuales y en forma estacional particularmente. Por supuesto, cuando se supera ese número de casos de una media anual, podríamos estar hablando de un foco o de un brote, como lo vamos a exponer un poquito más adelante. En el segundo párrafo de la diapositiva podrán leer que dice que es una enfermedad que se presenta con dos formas clínicas, la denominada rabia canina y la definida como rabia desmodina o pareciante. La primera, o sea la rabia canina, a su vez puede cursar de dos maneras, la forma furiosa y la muda o paralítica. En el último párrafo de esa misma diapositiva vemos que las dos formas clínicas están producidas por el mismo virus, pero con sus respectivas variantes o biotipos dentro del serotipo 1. Voy a aclarar un poquito esto. El virus rábico pertenece a la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus. De este género se conocen a su vez 7 biotipos o serotipos. El serotipo 1 es el virus estándar de calle o virus rábico, responsable, como está en esta diapositiva, en el último párrafo, como dije, responsable justamente de la rabia. Los otros serotipos son responsables de encefalitis o enfermedades, llamémosle rabiformes, pero no dan el cuadro típico de la enfermedad. A su vez, del serotipo 1, el virus estándar de calle, como había señalado, se conocen 4 variantes, denominada 1, 2, 3 y 4, donde la variante 1 y 2 circula en la población que tiene que ver con la rabia canina, y el biotipo, serotipo o variante 3 y 4 circula, digamos, en lo que podemos hablar epidemiológicamente de la rabia pareciante o desmodina. Estos virus son muy similares entre sí. Solamente con anticuerpos monoclonales se pueden establecer las diferencias si se trata de la variante 1, 2, 3 o 4. Quiero señalar algo en este caso. Cuando hablamos de rabia desmodina o pareciante, es la rabia que el nombre de desmodina proviene para la Argentina, para nuestra zona, donde el reservorio y el transmisor más importante es el murciélago hematófago Desmodus rotundus, de ahí viene entonces de rabia desmodina. Y pareciante, por supuesto, porque el cuadro clínico relevante y dominante, por supuesto, es la paresia y la parálisis. Se caracteriza esta enfermedad por no cursar con un cuadro de agresión. Solamente pueden haber algunos movimientos de excitación, pero no pasa más allá de eso. A diferencia de la rabia canina, que sí, como está en esta misma diapositiva, que tiene dos formas. La forma furiosa, como dije, y la forma muda o paralítica. En la próxima diapositiva vamos a ver que epidemiológicamente la diferencia entre las formas clínicas que señalé de la rabia canina y la rabia pareciante radica en el reservorio y la forma de transmisión. La primera, o sea, la desmodina, como está en la diapositiva, el reservorio y el transmisor relevante más importante, al menos para la Argentina, es el murciélago hematófago Desmodus rotundus. No obstante, otros murciélagos que se alimentan de insectos o de frutas también
pueden ser transmisores como ya se han identificado. En otras regiones del continente americano son otros los murciélagos, precisamente no hematófagos, que son los responsables del reservorio del virus y de la transmisión. Y justamente a la derecha van a ver la forma canina, donde los reservorios son los caninos silvestres, salvajes, y también por supuesto son sus transmisores. Cuando hablamos de cánidos, son los zorros y otros que se alimentan por supuesto de carne, sobre todo animales de presa, y que son los transmisores. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo mismo que estaba diciendo, presentado de otra manera. La rabia canina, a partir de los reservorios, que son los carnívoros silvestres, a través de mordeduras o lamidos, transmiten el virus a carnívoros silvestres y animales domésticos, particularmente perros y gatos, y a su vez de ellos transmiten a otros congéneres de la población urbana de perros y gatos, y también a las personas. Como ven, a la izquierda hay una flecha curva donde dice de que desde los reservorios silvestres también por supuesto pueden ir en forma directa a las personas. Todo esto tiene que ver, la transmisión tiene que ver con la vida, en este caso la población que nos interesa, que son de perros y gatos, la vida que llevan estos animales, particularmente de perros, que es la costumbre por ahí de las personas que van de paseo al campo o a las zonas rurales, y sobre todo que pueden meterse en el monte porque son perros de casa o de compañía. Ante la aventura de acompañar a los chicos o a las personas mayores, se exponen a la transmisión, y de esa es una de las formas de adquirir la enfermedad. La otra, por supuesto, en los centros urbanos menores en cuanto a población y muy cercanos a zonas rurales boscosas, cuando los animales silvestres padecen la enfermedad, pierden la orientación de su vida habitual, se alejan de su hábitat y se acercan a los centros urbanos, que es la forma de tomar contacto con perros y gatos y las personas. A ver, tenemos la otra diapositiva. Cabe señalar de que las manifestaciones clínicas de la enfermedad tienen un periodo de incubación variable, que va a depender del lugar de la mordedura y la carga viral de la infección. Como el virus rábico es un neurotropo por excelencia, que digamos se desplaza a través de los filetes nerviosos hasta la médula y de ahí llega a masa encefálica, entonces toda herida a través de mordedura o herida que fue, digamos, producto del lamido de un animal que está eliminando virus, va a tener que ver con el periodo de incubación. Cuanto más lejos está, por supuesto, el periodo de incubación va a ser mayor. Por eso no se puede definir, y lo señalaba recién, justamente es variable. A pesar de que se pueden poner algunos números, es decir, aproximadamente entre 15 y 30 o 40 días el periodo de incubación, que no solamente tiene que ver con lo que señalaba yo recién en cuanto a el lugar de la mordedura y la carga viral, sino también tiene que ver con el tamaño del animal. Cuanto más grande y las mordeduras están más en las extremidades, por supuesto, el periodo de incubación es más prolongado. La carga viral, por supuesto, es fundamental, porque cuanto más carga, desde ya, mayor probabilidad es de que el virus avance a una velocidad que digamos, estándar de 1 a 3 milímetros por hora, aunque hay algunas publicaciones que también hablan que puede ser de hasta 4 y 5 milímetros. Entonces, de esta manera nosotros podemos sacar un cálculo qué distancia hay desde la mordedura, y podemos establecer, por supuesto, un supuesto periodo de incubación. Volvamos otra vez atrás. En el segundo párrafo, como ya se señaló, pueden leerlo, la rabia del perro cursa de dos maneras: la denominada furiosa y muda, como dije anteriormente, la primera con un curso aproximadamente de 6 a 9 días, y la segunda con un curso de 5 a 7 días.
Cabe señalar que estos datos pueden ser variables en menor o mayor, lo que se debería a diversos factores, como por ejemplo, si el animal estuvo vacunado y está al límite de la cobertura vacunal, por ejemplo, el estado del animal y la virulencia del agente infeccioso. Siempre la rabia muda, digamos, se considera que puede tener 1, 2 o 3 días menos en cuanto al curso típicamente agudo, como dije al comienzo, debido a que, como está en el último párrafo y se explica, en la forma muda se llama porque la faz furiosa es muy breve o muy tenue, lo cual que puede pasar desapercibida. Volviendo otra vez al último párrafo, vemos que la rabia furiosa tiene 3 etapas, la llamada prodrómica, la de excitación y la parálisis o paralítica, la parte final. Mientras que la muda, como lo pueden ver, solo cursa con 2 etapas, prodrómica y paralítica. Ahora, esto de muda es una cuestión, digamos, del conocimiento histórico de la enfermedad, y siempre hay que tomar, digamos, como regla general que la rabia puede cursar con sus 3 etapas, ¿me entienden? Y la parte de excitación uno lo toma como posiblemente la forma más peligrosa o la etapa más peligrosa, cosa que no es así, porque vamos a ver en la siguiente diapositiva los cuadros clínicos, por ejemplo, la forma prodrómica o la fase prodrómica. El animal está inquieto, ansioso, fotofóbico, presenta fiebre variable, que no es relevante, y normalmente se recluye en lugares sombríos y frescos porque el animal empieza a molestarle los ruidos y las luces. El individuo que habitualmente es activo o agresivo se torna más quieto y dócil, mientras que el amistoso o manso se vuelve un poco más agresivo e irritable. En la mayoría de las veces se lamerá y morderá el sitio de penetración del virus, que es una de las características que puede presentar la enfermedad, pero no es determinante o patognomónico de esta enfermedad la mordedura del sitio. A veces, digamos, cursa con un prurito de mayor o menor intensidad. Es sumamente importante esta forma para la transmisión de la enfermedad, porque uno ve ese cambio de conducta, pero no agresión. Entonces, las personas propietarias de los animales o los chicos se acercan a ver qué pasa con el animal y ya podría estar con seguridad eliminando virus por saliva, lo que le hace muy peligrosa para la transmisión a otros animales y especialmente a las personas. En la siguiente diapositiva vamos a ver la fase de excitación o furiosa, que uno, vuelvo a insistir, la toma como la etapa más peligrosa, cosa que no es así, porque como medida de seguridad, tanto perros, o sea, sus congéneres, tomando como el perro como el animal enfermo, o las personas, toman debida distancia del animal. El animal está inquieto, irritable, responde más a estímulos auditivos y visuales, le altera mucho en cuanto a su estado de agresión. Conforme avanza el curso, la agresión se incrementa y está hiperestésico, ladra y muerde a objetos inanimados. Esta es una característica que se observa desde la mitad a la última parte de esta etapa, el morder sistemáticamente objetos inanimados sin importarle el dolor, y hasta pueden llegar a provocarse grandes lesiones y el animal, sin embargo, sigue intentando morder. Sobre todo vamos a ver una diapositiva más adelante, una foto histórica, donde el animal encerrado en una jaula muerde insistentemente los barrotes. Siguiendo con la descripción de esta diapositiva, en esta fase puede el animal largarse a vagabundear, agrediendo a todo aquello que le llama la atención. Históricamente se llamó esto como dromomanía, o sea, la manía de salir a caminar sin descanso hasta llegar al agotamiento, o el que empieza la última parte, que es la parte de parálisis. Especialmente es cuando se produce la agresión, como bien lo pueden ver en la diapositiva, generalmente agreden y llaman la atención a los animales de su misma especie.
en este momento o en esta etapa pueden ingerir elementos extraños, maderas, piedras, etcétera, o como dije hace un momento, morder barrotes de la jaula que los contiene o las cadenas, hasta provocarse, como había marcado, serias lesiones. La última etapa, la fase paralítica, esta puede comenzar en la parte del cuerpo coincidente con la puerta de entrada. Esto es muy importante. La puerta de entrada puede ser en las extremidades posteriores, en las extremidades anteriores, en la cabeza. Entonces, normalmente, las manifestaciones clínicas de parálisis generalmente empiezan con la zona del cuerpo vinculada a la puerta de entrada. Roberto, un segundo, por favor. ¿Se puede fijar en su micrófono si puede subir el volumen? Porque hay gente que no lo escucha muy bajito. En su computadora, por ahí tiene el volumen del micrófono muy bajo. Y otra cosa, cuando retome, si puede comenzar otra vez con la fase paralítica, no lo molesto más. De acuerdo, Marcos, sí, subimos el volumen del micrófono, no hay ningún inconveniente, retomo nuevamente, perdón, en 2 minutitos que está llegando el asistente técnico para darnos el soporte, ¿Arrancamos? Bien, Marcos, continuamos. Entonces, desde la fase paralítica, que es la última fase, como pueden ver en la diapositiva, esta puede comenzar, como dije, en cualquier parte del cuerpo que tenga que ver con la puerta de entrada. Perdón por sacar a veces correlación. En la forma desmodina o pareciante, que afecta en primer lugar al ganado bovino, pero no significa que es excluyente de esa especie, sino pueden enfermar cualquier animal que el murciélago, no importa de qué se alimente, muerda, que se constituya por supuesto en el transmisor. Históricamente se habló de que la rabia pareciente en el bovino empezaba con problemas paralíticos del tren posterior. Cuando al comienzo relaté la experiencia del año 97-98, cuando hay un reingreso masivo de virus desde el norte de Corrientes, nosotros trabajamos mucho con la visita a los campos y hemos identificado, por supuesto, que el problema de paresia puede empezar en cualquier parte del cuerpo, o sea, en el tren anterior o el tren posterior, que tiene que ver con la puerta de entrada. Entonces, desmitificar eso, que tiene que necesariamente empezar por una parte definida del cuerpo. Todo eso tiene que ver, como dije, con la puerta de entrada. Retomando nuevamente la fase paralítica última, el animal, entre una de las cosas que se presenta es un cambio en el ladrillo, o sea, empieza a tener disfonía, dificultad para la marcha. Uno de las manifestaciones más significativas es la caída de la mandíbula por la parálisis, que junto al mismo efecto de la laringe y músculo de la deglución llegan a que se produzca un escurrimiento de la saliva que pende filante de la boca por no poder ser deglutida. Esto tiene que ver con el tema de la imagen que por ahí se presenta del perro con saliva espumosa, cosa que no es así, porque para que sea espumosa tiene que batir las mandíbulas. De esta manera, va en contra de lo que le pasa a la rabia, que es la parálisis de la mandíbula. Todo lo contrario sucede con el moquillo en su forma nerviosa, donde sí, por las contracciones, puede provocarse la batida de la saliva y se hace espumosa. Más allá de eso, vamos a ver una diapositiva, una foto un poco más adelante, que da la impresión de una saliva fumante, pero no es así, la saliva es filante. Y vuelvo a destacar lo que está escrito en esta diapositiva.
lo que se llama hidrofobia, que realmente no es ni miedo al agua, ni rechazo al agua, es simplemente que como empiezan las parálisis de los músculos masticadores, la lengua de la faringe, le cuesta no solamente comer, sino también tomar agua. De esa manera viene y quedó en el tiempo esa cuestión de la hidrofobia. Lo mismo, por supuesto, pasa en las personas, donde hay espasmos faringeos, de glotis, donde la dificultad que lleva para no solamente comer, sino beber. La siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos algunas fotos históricas de nuestra municipalidad, de la ciudad de Corrientes, donde en otros tiempos, hace varios años atrás, quedaron fotos de archivo con perros con cuadros clínicos y diagnosticados positivamente una vez muerto, en la actitud de agresión, una mirada fija, por supuesto el ladrido permanente, antes de que empiece con los problemas paralíticos. Bueno, esta es una etapa y una foto más que elocuente de un animal rabioso, con la agresividad que pasa en la segunda etapa. Y la otra foto, bueno, esto es lo que yo decía de la saliva, en la foto es como si fuera, digamos, una saliva batida, pero no es así, es una saliva afilante que escurre y, bueno, eso es la característica que quería señalar con respecto al cuadro clínico. Bueno, esta es la parte final, donde yo ya hace un momento había señalado el tema de morder los barrotes. Fíjense, el animal ya está en la última etapa de parálisis, aún así intenta seguir mordiendo, y en la foto de la derecha vamos a ver ya en estado de parálisis, donde el animal termina muriendo por parálisis respiratoria. Esta es una clásica foto de la parálisis mandibular, donde en estos casos, si el perro está bajo observación y empiezan manifestaciones clínicas de esta naturaleza, siempre se habló de la prueba del palo, pero que hay que estar con la seguridad de que el animal, por supuesto, no nos pueda llegar, para levantar la mandíbula con el palo, y si vuelve a caer nuevamente es un indicador de que puede tratarse de rabia. También siempre se habló de que la parálisis mandibular tiene que ver con la forma muda, pero indudablemente pueden dar, como es una parálisis, puede darse en cualquiera de las dos formas, tanto la furiosa como la muda. Yo quiero señalar una vez más algo, de que es, digamos, un ordenamiento producto del estudio de una enfermedad, hablar de la fase prodrómica, furiosa y paralítica en la forma de excitación furiosa, y la forma paralítica o muda solamente con dos. Desde la práctica, por supuesto, hay que ser muy observador, muy prudente en el seguimiento de un animal que está bajo observación de rabia. Bueno, vamos puntualmente. En epidemiología podíamos seguir hablando bastante más, pero cuando hablé con Marco en su momento, quizás uno de los componentes más importantes es qué se hace en las medidas profilácticas o en medidas ante riesgo de esta enfermedad. A pesar de que Marcos muy bien ya había señalado al comienzo los procedimientos que se siguieron ante un perro que ha mordido recientemente en esa zona. La profilaxis. Antes que nada, profilaxis no es solamente vacunar. La vacuna es una herramienta dentro de la profilaxis. Hay otras medidas que tienen que ver con la prevención para disminuir los riesgos, para tratar de proteger a la población vulnerable. Eso es, en términos generales, la profilaxis, prevenir. Por supuesto, como dije, la herramienta más importante es vacunar con una dosis a partir de los 3 meses de edad. ¿Por qué los 3 meses de edad? Porque realmente es donde los animales empiezan a tener su aparato inmunológico desarrollado, y generalmente, sobre todo cuando son perros de departamentos, de casa, de hogar me refiero, que no están expuestos a posibles fuentes de infección, es mucho más importante prevenir las otras enfermedades como moquillo, hepatitis, parvovirus, antes que la rabia, porque el riesgo de infección está más por las otras enfermedades que por la rabia misma. O sea que una vez terminada el plan
de vacunación de las otras, empezamos a aplicar a partir de los 3 meses la vacunación con una dosis. El refuerzo es anual, también con una dosis, al inicio de primavera o de otoño. Normalmente se toma primavera, pero por supuesto el otoño también, que tiene que ver con las dos etapas donde hay mayor movilización de la población canina como consecuencia del ciclo reproductivo. Entonces, aumenta el movimiento de animales, aumenta la agresión entre ellos, entonces hay que adelantarse a ese tiempo para hacer la prevención anual con una dosis. El otro punto también dentro de la profilaxis, ante la sospecha clínica y diagnóstico de laboratorio positivo, se debe implementar una campaña de vacunación a la población en el área o la zona. Solo el solo hecho de la sospecha clínica y un relevamiento epidemiológico sobre la situación y por qué sucedió, ya son argumentos más que suficientes para implementar una vacunación de refuerzo, como dije, en el área o en la zona. Más aún, por supuesto, si hay un caso de un animal muerto con sintomatología clínica y que dio positivo al laboratorio. La otra forma de hacer la profilaxis también es evitar contacto de perros y gatos, principalmente los de vida urbana, con carnívoros silvestres. Como hace un momento había comentado, una de las formas de transmisión de la forma silvestre a los animales domésticos es cuando nuestros animales ingresan a la zona rural, por supuesto, y toman contacto con estos reservorios. El otro punto es que ante una conducta inusual de perros y gatos, inmediato consulta al médico veterinario. El anteúltimo punto de las medidas profilácticas, control de la población urbana de perros y gatos, que tiene que ver no solamente con el control de la rabia, sino también con tantas otras enfermedades zoonóticas que al aumentar la población de estas mascotas, indudablemente aumenta el riesgo de transmisión a las personas de distintas enfermedades. Y por último, no adquirir como mascota a animales silvestres es una medida de profilaxis muy importante. ¿Cuáles son las mascotas que al menos en nuestra zona se utiliza, digamos, dentro de los animales silvestres? Sobre todo los monos, que es un animal que cae simpático, que es un animal que por ahí se adapta a la vida hogareña, o también algún otro animal, sobre todo carnívoro, que podamos tomarlo como mascota o tenerlo en nuestras propiedades. Por supuesto que la profilaxis más importante es, sin lugar a dudas, la información a la población, informando sobre los riesgos de la enfermedad, los mecanismos de transmisión, las medidas que deben ser tomadas ante una situación de riesgo. La educación sanitaria es la profilaxis más importante. ¿Qué pasa con las medidas que hay que tomarse ante una mordedura? Lo primero que hay que hacer, por supuesto, es identificar al animal mordedor, donde se debe establecer la cuarentena u observación establecida por 10 días, aunque también se sugiere que puedan llegar a 15 días por algunos datos de hallazgos de partículas víricas en perros más allá de los 3, 5, 7 días que habitualmente se toma como días previos al inicio de las manifestaciones clínicas, que algunos animales ya pueden estar eliminando virus por saliva. Esta observación debe ser rigurosa, el animal debe estar debidamente contenido, puede ser en un lugar público o en el domicilio donde vive normalmente el perro, con el aislamiento total del resto de los miembros de la familia, de otros animales y por supuesto de todas aquellas personas que puedan transitar circunstancialmente en la zona de cuarentena. El punto siguiente, si el animal muere o se lo sacrifica durante la observación, se tiene que enviar muestra para el diagnóstico de laboratorio. Aquí hay algo importante: si el animal muere, lo ideal es que el animal termine los días, y si se muere dentro de esos días, tiene que ser por causa de la enfermedad. Salvo excepciones, el animal puede ser sacrificado, y justamente como contaba recién Marcos, como lo que se utilizó como medio de sacrificio, el sacrificio debe ser por medio de un disparo en el corazón. Generalmente se hace este sacrificio en forma excepcional cuando las circunstancias de riesgo para las personas expuestas a ese animal son, valga la redundancia, de alto riesgo, y que se necesita el diagnóstico de laboratorio en forma inmediata y certera, por supuesto.
Las muestras de elección, cuando el animal ha muerto, por supuesto, es la masa encefálica que contenga todo lo que tiene que ver con esa, o sea, cuernos de Hammond, corteza cerebral, cerebelo y bulbo raquídeo. El envío debe ser en conservadoras, conservadas a temperatura entre 3 y 5 grados. Hay laboratorios de red o debidamente autorizados en el país, donde el diagnóstico, por supuesto, de rutina se hace siguiendo los protocolos convencionales. También se cita en los manuales, en los libros, que pueden ser de utilidad el envío de glándulas salivales, ojos por la córnea y folículos pilosos. Si el animal está vivo, se puede enviar saliva, impronta de córneas y también folículos pilosos. Todo eso, por supuesto, del conocimiento de las cosas que se pueden hacer, con, digamos, la debida salvedad de que es de alto riesgo, por supuesto, exponerse a un animal potencialmente sospechoso de rabia. Entonces acá lo que queda por hacer es hacer la cuarentena, la observación y esperar la muerte del animal o, en caso excepcional, el sacrificio del mismo. A ver, medidas ante el caso de un foco. Yo no sé si tengo una diapositiva más adelante, pero quiero recordar algo para completar la diapositiva anterior. Si el animal en observación, pasado los 10 o 15 días, no ha manifestado síntomas clínicos, significa que en el momento de la mordedura o el contacto con una persona, ya sea por mordedura o lamido, o contacto de alguna manera, el riesgo de infección no se lo puede considerar como tal, de acuerdo a lo que dice el manual de procedimientos, de normas y procedimientos para vigilancia y prevención y control de la rabia del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora, volviendo otra vez con esta diapositiva que ven en este momento, ese mismo manual define como foco al escenario urbano silvestre con uno o más casos probables de rabia o confirmados por laboratorio. Cuidado que foco o brote, el número de animales enfermos va a depender esa denominación de la enfermedad de que se trata. Como la rabia es una enfermedad de baja transmisibilidad y la casuística, digamos, de un animal habla del riesgo que significa para otros animales y la salud pública, entonces por eso el manual define con el hecho de un solo animal sospechoso o positivo ya se puede considerar como foco. En el manual se establecen las siguientes medidas, que son la búsqueda de personas mordidas o que establecieron contacto con animales enfermos y la vacunación inmediata a caninos y felinos domésticos, como ya había citado en diapositivas anteriores, la vacunación inmediata. La próxima diapositiva. También el manual dice que debe ser sacrificado todo animal que fue mordido o tuvo contacto comprobado con un animal enfermo y el envío muestra al laboratorio. O sea, un animal sospechoso que toma contacto con otro, no solamente el animal sospechoso debe ser, digamos, motivo de la observación y del diagnóstico del laboratorio, sino también en lo posible el animal que ha tenido contacto con él debe ser sacrificado y sometido también al diagnóstico del laboratorio. Estas medidas son absolutamente necesarias, todas las que marcan el manual, porque es una enfermedad que no se puede establecer ningún tipo de ventajas ante el riesgo de salud pública. En el segundo párrafo dice que el animal que tuvo contacto, o sea, el agredido, pero con certificado de vacunación antirrábica vigente, con no menos de 30 días de haber sido aplicada, ni mayor de 1 año, estos animales, el profesional actuante considera oportuno y se cuenta con las medidas de seguridad, se podrá implementar el tratamiento antirrábico. Entiéndase, tratamiento, no la aplicación de una medida, sino cómo tratar al animal ante la situación de riesgo. Y justamente seguidamente podemos ver que el tratamiento consiste en aplicar 3 dosis de vacuna antirrábica en días consecutivos,
con un refuerzo entre los 10 y un refuerzo entre los 10 y 30 días, y sometido a un aislamiento por un tiempo no menor a 90 días. Esto está establecido, como dije, en el manual de procedimientos. Y por supuesto, la educación sanitaria de la población vuelve otra vez de nuevo a señalar el manual que ya había comentado anteriormente. Todas estas medidas lo pueden encontrar, como dije, en ese manual de procedimiento. Otras medidas y recomendaciones. Cuando se trata de un animal de valor genético o afectivo y que tuvo un contacto con un enfermo, se puede hacer cuarentena estricta por 6 meses. Es una opción, por supuesto que lo presento porque está escrito. Sin embargo, todo eso tiene que ver con las posibilidades del aislamiento total. Quiero, antes de avanzar a los efectos de que no me olvide, de que los animales silvestres, así sea que lo tomemos como mascotas, no deben ser sometidos a observación o a esa cuarentena, porque en los animales silvestres todavía no se conoce verdaderamente cómo funciona la patogenia en cuanto a los tiempos de eliminación de virus previo a las manifestaciones clínicas, y tampoco, por supuesto, la verdadera agresividad o el cuadro clínico digamos, completo. Se tiene conocimiento, pero no la certeza de un seguimiento, digamos, meticuloso como se ha hecho con los animales domésticos. Entonces, insisto, un animal silvestre no debe ser sometido a cuarentena. El segundo párrafo dice que es conveniente enterrar o incinerar animales muertos o solo la cabeza. Estos animales, por supuesto, muertos que sean sospechosos de padecer la enfermedad o que dieron positivo. Enterrar o incinerar. El último, en caso de focos, es importante la aplicación de todas las medidas establecidas por el manual del Ministerio de Salud que había comentado anteriormente. A ver si tengo una diapositiva más. Sí. ¿Cuáles son los procedimientos con medidas en personas mordidas? Indudablemente el inmediato lavado con agua y jabón o agua y detergente. No es conveniente usar en forma conjunta el jabón o el detergente porque no se potencian, al contrario, se neutralizan. El segundo, desinfectar. Otra opción con yodo podrido o alcohol iodado es una segunda opción. Y tercero, lavar con solución abundante solución fisiológica. Las heridas de riesgo, por supuesto, son las heridas desgarradas, donde quedan muchos filetes nerviosos disponibles para que el virus pueda, digamos, anclarse y poder continuar su procedimiento en cuanto a la patogenia. Esas son heridas de riesgo. Las heridas sangrantes favorecen al no asentamiento del virus porque podrían oficiar o, digamos, lavar, por así decirlo, la herida. De cualquier manera, cualquier herida desgarrante, como dije, con filetes nerviosos disponibles en cantidad, indudablemente son heridas de riesgo. Tengo, creo que una diapositiva más. No. No, están acá sí lo que estaba queriendo decir, es el plan de vacunación en personas. Solamente un comentario muy rápido. Según el manual del Ministerio, las de preexposición son 3 dosis para prima vacunación y luego la revacunación anual con 1 dosis a todas las personas que tienen que ver o que trabajan o que están en contacto a posibles fuentes de infección. La de post-infección se aplican distintos esquemas dependiendo de la gravedad y de la exposición del tipo de vacuna. Seguidamente están, por supuesto, cuáles son las exposiciones leves y las exposiciones graves. Las leves son el tórax, tronco, miembros inferiores, miembros superiores, excepto punta de los dedos. Y las exposiciones graves son punta de los dedos, cara, cuello, mucosa. Esto tiene que ver no solamente con la cercanía de la masa encefálica, sino también el nivel de inervación. La recomendación, por supuesto, ante accidente, inmediata consulta con el médico. Bueno, esto es creo que no tengo más diapositivas. A ver, no. Bueno, esto es una ajustada síntesis de los procedimientos que hay que hacer ante una situación de riesgo y las medidas sanitarias que se deben tomar ante un foco o un posible foco. Bueno, Marcos, quedo a disposición de algunas cuestiones, algunas preguntas.
Bueno, creo que muy claro, Roberto, y para lo cual le agradecemos muchísimo. Ahora para las preguntas, lo que vamos a seguir del siguiente protocolo. Si ven arriba donde dice sala principal, hay 4 ítems. Uno tiene una mano. El que quiera hacer una consulta levanta la mano. Si tiene micrófono, le damos permiso de micrófono para que la pueda hacer y lo podamos escuchar todos, y si no, que lo haga a través del chat si le parece correcto. Bueno, pasamos a las preguntas al profesor Jacobo. Marcos, si me escuchás, si habían respondido a lo que yo dije, si habían preguntas, no escuché absolutamente nada, probablemente hay un problema técnico. A ver, intentamos de nuevo. Roberto, sí, lo escuché todo bárbaro. Acá una de las consultas que preguntan a través del chat es ¿por qué se hace el lavado con solución fisiológica? Ahí le doy administrado. Roberto, si está escuchando, puede hacer una manito. Si no, le estoy cediendo la palabra para que continúe usted. A ver, le leo una de las preguntas acá. La primera que hacen es consulta por qué se hace el lavado con solución fisiológica. Otra, cuando decís de no observación de animales silvestres, ¿qué se hace? Pregunta Eduardo. Y la otra pregunta es, en control de foco urbano cuando el animal es deambulador, ¿qué criterios se toman? La realidad barilochense son perros con dueños, con acceso a la calle y mucho territorio. Bueno. Un segundo a todos que Roberto está verificando su conexión. Puedo hablar. A ver si me escuchan para ir respondiendo algunas preguntas. Perdón, voy a mirar cuáles son las preguntas. A ver. ¿Por qué se hace el lavado con solución fisiológica? Luego del lavado con agua y jabón o agua y detergente o algún otro antiséptico, la idea es utilizar un producto inocuo a los efectos de hacer un lavado, digamos, profundo de la herida desde el lavado en cuanto a colectas que pueden haber quedado. Simplemente un producto inocuo. Siguiente dice, cuando decís de no observación de animales silvestres, ¿qué se hace? No, los animales silvestres que se pueden capturar, que hayan tenido, digamos, manifestaciones clínicas sospechosas con diagnóstico o tomado contacto con un animal, digamos, doméstico o una situación de riesgo, los animales deben ser capturados y sacrificados. Dice control de foco urbano cuando el animal es deambulador. ¿Qué criterios? Bueno, todas estas medidas del animal deambulador, por supuesto, tiene que ver con los procedimientos que establecen los municipios en cuanto al control de la población. Lo ideal, por supuesto, el animal deambulador, si no se conoce, por supuesto, por los propios medios de la persona damnificada o a través del municipio, la captura de los animales para hacer la observación en los departamentos de bromatología de la municipalidad. Y se siguen los procedimientos convencionales para perros. No le había dicho, son perros con dueños.
Bueno, ese es uno de los grandes problemas de las grandes poblaciones caninas en los centros urbanos, sobre todo en zonas periféricas, donde hay una importante cantidad de animales, donde buena parte de su vida la hacen en la calle. Justamente el control de la natalidad a través de campañas de esterilización es una de las herramientas que se usa, pero por supuesto sin la concientización de las personas de tenencia responsable de mascotas, poco se puede hacer en este sentido. Estos perros callejeros son los que realmente significan un gran riesgo para el reingreso o el ingreso del virus rábico a una población. Con ellos, por supuesto, solamente a través de el accionar del municipio y o lo establece, por supuesto, las reglamentaciones, las fuerzas públicas para, digamos, la captura de esos animales y la observación correspondiente. No sé si hay alguna otra pregunta, Marco. Sí, hay una pregunta que dice, ¿qué opina sobre la vacunación en foco según las normas que dice 200 metros a la redonda, sabiendo que si tenemos el ciclo silvestre, un murciélago vampiro infectado puede volar mucho más? Bueno, hay dos cosas, una es la rabia urbana y otra es la rabia de un virus apareciente. En el caso de la rabia urbana transmitida por carnívoros, por supuesto, particularmente en el perro, se hace un plan de vacunación inicial del foco de 200 metros que pueden ser extendidos de acuerdo al seguimiento en cuanto a los riesgos de que puede haber corrido desde el animal sospechoso o positivo. Lo que pasa es, en la rabia de murciélago es totalmente diferente en cuanto a los planes de vacunación. Cuando hay un foco de rabia en un campo, se vacuna a todos los animales como norma mayores de 6 meses y de acuerdo a la gravedad se vacuna no solamente bovinos, sino también equinos. A ver, hay otra pregunta acá. Cuando hay un animal deambulador en base a ese animal, debemos determinar el concepto de foco cuando no tiene un punto fijo donde permanece, sino que recorre varias cuadras. Bueno, se toma foco, por supuesto, desde el sitio donde fue identificado el animal sospechoso de positivo. Por eso es que, como decía yo recién, la campaña de vacunación en 200 o 300 metros a la redonda del foco se va a extender de acuerdo al seguimiento que se haga en cuanto al movimiento de los animales que estuvieron en esa zona, tanto del sospechoso como los animales potencialmente expuestos. Buenos días. No sé si se escucha. Aquí estamos desde la Obreza de Roca, Claudia y bien. Y, la pregunta más que nada es en relación al manejo en cuanto a la presencia de murciélagos. Tenemos en algunos barrios, en zonas urbanas, instalados algunas en colonias de murciélagos, en algunas viviendas y demás. El tema es el manejo, que dice, no se escucha nada. ¿Se escucha lo que estamos hablando? Muy bien. A ver, ahí se escucha mejor. Marcos se escucha. Sí. No. Entonces se escucha perfecto. Bueno.
quiero que me escuche o no me escuche. A ver si podemos... No sé si podrá triangular con el doctor, a ver, para hacer llegar la pregunta. Bueno, no vamos a poder escribir. Hola Marcos, yo quiero volver otra vez sobre algo, sobre una pregunta para que quede claro. Si tenemos un caso de animal sospechoso o que haya dado positivo en una ciudad, en una población, que es el foco, inmediatamente en esa zona, como bien lo señalaban, se hace la vacunación focal. A partir de ahí viene un trabajo tanto o más importante, que es, digamos, el seguimiento epidemiológico o la evaluación epidemiológica para ver la movilización de los animales domésticos y eventuales otros animales que hayan tenido contacto con el animal motivo del foco. Entonces, a partir de esa evaluación es donde se van a extender las medidas sanitarias para aplicar la vacunación u observación de animales. Quiero comentar como un antecedente. Hace unos pocos años atrás, en la ciudad de Corrientes, hubo un caso de un gato con diagnóstico clínico, se murió con diagnóstico clínico de rabia, se muere, se toma muestra y es positivo. Antes de justamente del diagnóstico positivo, ya se estableció el foco y la vacunación de todo el predio de unas aproximadamente de 2 a 3 manzanas a la redonda del foco. Luego de eso se hizo esa evaluación que yo estaba comentando y se extendió algunas manzanas más alrededor. Todo como consecuencia de ver la población potencial que había de perros y gatos y los posibles riesgos de contacto. Por suerte no hubo más casos, se hizo la vigilancia epidemiológica y por supuesto el tema se superó y no hubo más casos. Eso fue hace aproximadamente, creo que 7 o 8 años. Esa es una de las funciones de la epidemiología. Aquí hay una pregunta que dice, esa es una de las funciones de la epidemiología. Bien, la epidemiología es la ciencia, el arte, yo diría arte, además de ciencia, por supuesto, del estudio del comportamiento de los animales en una población susceptible. Tiene que ver no solamente con la distribución de la enfermedad, sino también los mecanismos de transmisión y todas sus variantes. Entonces, el seguimiento epidemiológico significa desde una potencial fuente de infección, que es el foco, cómo sigue la posibilidad de transmisión a otros animales cercanos a esa zona. Tal cual. ¿Qué protocolo seguir en relación a la presencia de murciélagos en zonas urbanas? De la colonia en relación a la presencia o no de virus rábico en individuos de la colonia, ¿qué acciones se recomienda desarrollar como salud pública? Bueno, acá hay una pregunta muy importante sobre el control de murciélagos. Es todo un tema, normalmente se suele hablar mucho de prenderle fuego, intoxicarlos, etcétera. Particularmente los murciélagos hematófagos, es muy difícil que vivan en zonas urbanas o suburbanas, por una cuestión sencilla: se alimentan de sangre y la población, digamos, más afín para su alimentación es un ganado en cantidad y en mansedumbre, como es el ganado equino. Por eso es el blanco
digamos, primario de los murciélagos hematófagos alimentarse de los bovinos. Por supuesto, ante la falta de cantidad de vacas, por supuesto pueden alimentarse de cualquier otro animal, bovinos, cerdos o cualquier otro, inclusive el perro. Pasa también de que otros animales como el perro tienen una gran capacidad de respuesta en cuanto a su atención y de defensa. Por eso entonces, insisto, el bovino sigue siendo la especie más importante. Entonces, eso quiero señalar en cuanto al hábitat del murciélago hematófago. Es preferible no tocar las colonias si van a hacer un tratamiento de la colonia mal encarado. Debe ser un trabajo bien hecho, porque si esa colonia que vamos a combatir tiene virus rábico y no se hace el control adecuado de la población, seguramente algún vampiro murciélago con infección va a ir seguramente también a otra colonia y va a llevar al virus a otra colonia que seguramente no tenía virus, entonces, o posiblemente no tenía virus. Entonces, ese es el problema de los murciélagos hematófagos. Ahora, los murciélagos insectívoros o frugívoros, sobre todo los insectívoros que viven en zonas urbanas, también de la misma manera. El combatir es una cuestión de responsabilidad para hacer un trabajo bien hecho. Tienen muchas formas de evadir los controles o los combates que se le pueden hacer a estos murciélagos, y lo más importante no solamente que pueden ir a otro lugar, sino también tienen una costumbre de volver a su mismo lugar de origen. Entonces, insisto, el problema de los murciélagos en general, el control debe ser evaluado meticulosamente para ver si se va a hacer algo. Es preferible proteger la población vulnerable que por ahí tratar a los murciélagos. Pregunta, ¿y un perro qué se le hace observación? ¿Está indicado vacunarlo? No. Bueno, aquí hay una pregunta que en el perro que se hace la observación está indicado vacunarlo. No. Una vez que termina la observación, ahí recién el perro puede ser sometido a la vacunación. Antes de la observación o durante no, solamente después de la observación. Gabriela, perdón. No se olviden que en la provincia tenemos el manual de control de murciélagos en edificios hecho por Fauna hace varios años. Bien, aquí hay una acotación de Gabriela donde dice de que en la provincia, en la Patagonia hay murciélagos insectívoros donde hay manuales de procedimientos de cómo controlarlo. Vuelvo otra vez a lo mismo, me parece muy bien los manuales de procedimiento. Hay que ver dónde están habitando, por supuesto, los murciélagos, porque, como dije, tienen 1000 formas de escapar de esos lugares donde habitan normalmente. Marcos dice, no me arriesgaría a vacunar a uno en observación. Por supuesto que no, o sea, uno que está, acá hay claro, sí, aquí hay una acotación, dice, no me arriesgaría a vacunar a uno por observación. Por eso digo, el animal de observación no es sometido a vacunación hasta después de haber finalizado el periodo. La recomendación es al menos esperar la observación 15 días, no 10, porque, como comenté hoy, normalmente en cualquier texto se dice de que entre 3 y 5 o 7 días previos. Sin embargo, hay algunos reportes que se han encontrado animales que han eliminado salida hasta 10, 12 y hasta 13 días. Entonces, lo ideal es, ya que estamos haciendo un control exhaustivo, prolongarlo por 15 días la observación. Bueno, Marcos, no sé si hay alguna otra pregunta. Quiero decir algo que es a veces complicado responder a la distancia
donde por ahí cuesta, digamos, entenderse en forma directa. Por eso posiblemente puedan quedar algunas dudas, producto, desde mi punto de vista, de un sistema novedoso, por supuesto, perfecto, está todo bien, pero a veces no permite la interacción en forma directa y continua. Eduardo pregunta. Sí, acá Eduardo pregunta si hay alguna planilla oficial para observación. Sí, generalmente los consejos de veterinarios o colegios de veterinarios o los municipios elaboran una planilla de observación. Esa planilla de observación generalmente tiene 3 partes. Una primera donde se certifica que se inicia la observación, una segunda donde estarían, haciendo el seguimiento día a día, y la tercera donde se establece el diagnóstico final, el producto final de la observación. Siempre que no haya manifestación clínica durante la observación, el veterinario debe, certificar que no se han observado manifestaciones clínicas compatibles con la rabia. No podemos de ninguna manera decir no padece, porque si el perro ocasionalmente está cursando la enfermedad, pero en el periodo de observación no manifestó clínicamente la enfermedad y después aparece, entonces estamos, haciendo una certificación que no condice con lo que sucedió después. Entonces, no ha presentado síntomas compatibles con la enfermedad. Acá Gabriel dice que el Colegio de Leonero tiene los certificados correspondientes. Hay que solicitarlo en cada nivel local, a cada colegio. Correcto, es así. Es una de las formas, los colegios, la participación importante que tienen en todo esto para la habilitación de estos certificados. El manual de nación están todas las planillas. Efectivamente, Gabriela, en el manual de nación están las planillas como modelo. Gabriela... Le contesta Mirti, le contesta Gabriela, no tenemos certificados de observación, solo de vacunación y de salud. Y Marcos dice, en el manual de nación están todas las planillas, al final, en la parte de... Así es, correcto, Marcos, es así. En ese manual de procedimiento de nación se relata primero toda una cuestión de casuística de la situación de la enfermedad en el país. Por supuesto, hoy ya está un poco desactualizados los datos, y después todos los procedimientos, algunos de ellos ya los relaté en la presentación, y al final el tema de las planillas o de las certificaciones. Qué buena aclaración, te estaba hablando de le dice Gabriela, Marcos. Sí. Roberto, es verdad lo que dice. Roberto, es verdad lo que dice. Muy buena exposición. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muy atento por la atención. Gracias por las preguntas, que siempre son tanto más importantes que la exposición misma. Y bueno, gracias por comprender que no es lo mismo del cara a cara, sobre todo con enfermedades como esta, donde tiene muchas aristas, ¿no? Pero nos permite Sí, es verdad. La tecnología acerca las distancias y permite un contacto indudablemente positivo. Como no, le voy a dar saludo al doctor Botinelli, con mucho gusto. Son una más. Estoy operada, sí. Pregunto, gracias, Roberto. Gracias, Marco, a vos. Y no, perdón, Gabriela, gracias a vos.
Bueno, Roberto, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contento y muy feliz de haberlo podido contactar a través del doctor Omar Mani Botinelli, al cual tuve la oportunidad de conocerlo personalmente este año cuando viajamos para Chaco con mi señora y me acerqué a la Universidad de Corrientes, donde también tengo un sobrino ahí. La verdad que estoy muy agradecido y bueno, además está decir que le voy a estar mandando los links para las próximas reuniones cuando nos juntemos con otros especialistas de referentes de otras enfermedades como pueden ser leptospirosis, triquinosis o, o alguna otra que nos estén afectando. También hemos tenido brotes de citacosis en la provincia este año y desde que me ha tocado asumir como jefe de zoonosis, la verdad que viene bastante surtidita la cuestión. La verdad que estoy muy agradecido con los chicos de las URESA y del Ministerio de Salud que se han podido conectar. Acá preguntan si tendremos acceso a la grabación y mi respuesta es que sí. Se les voy a estar mandando el link a las URESAs y que cada URESA haga la distribución. Creo que Mirta igual tengo tu correo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, daríamos por cerrada la charla, lo cual otra vez soy reiterativo, le agradecemos al doctor Roberto Jacobo, quien tuvo la gentileza de presentar esto y sobre todo porque hay que escuchar a la gente que son referentes a nivel nacional y lo cual nos pone muy contentos que nos preste su tiempo para poder contarnos de qué manera trabajan ellos. Más el doctor no presentamos su currículum, pero es el profesor que está a cargo de la cátedra de enfermedades infecciosas de la Universidad de Corrientes. Bueno, no voy a hablar más porque si no lo voy a cansar. Le voy a pasar la palabra al doctor Jacobo para que se pueda despedir de su tribuna. Bueno, el doctor Jacobo, por lo que veo, ya se desconectó. No lo veo acá. Así que, bueno, les agradezco a todos y la verdad que bueno, estoy muy contento. Gracias a ustedes por conectarse. Ahí Gaby, bueno, pone que Mirta, si pones de archivo guardar pizarra, todas las diapositivas quedan grabadas en tu máquina. Bien, yo se las puedo mandar porque el doctor Jacobo me la mandó por mail y no tengo problema de pasar ese material. Sí les recomiendo que aquellos que quieran escuchar de nuevo la conferencia que bajen el link. Perfecto, todas las aclaraciones que manda Claudia o José Luis desde Roca. Igual yo ya les hago un mail con la presentación a las URESAs y después hagan la redistribución ustedes. Bien, a los contactos. Sí, salió de la sala hace rato. Bueno, no hay de qué, Abel. Un abrazo.
Bueno, que tengan un lindo día. Lo que les voy a pedir es que la próxima, si podemos, que intentemos ser más puntuales, porque yo sé que cada uno tiene un montón de actividades y bueno, ya juntémonos a las 8, así después quedan libres y no los molesto, tampoco la idea es molestarlo mucho, simplemente con estas actualizaciones. Saludos, me desconecto.